Bienvenidos a algo grande. Bienvenidos a Cosmos. César. Mi nombre es Kayel, y este es mi taller, mi refugio en la lúgubre ciudad de Neovélez. La lluvia es constante aquí. Yo, Kael, era un ladrón de ecos. No robaba objetos, sino algo infinitamente más personal y efímero. Los recuerdos. No los recuerdos importantes, claro. Tenía mis reglas. Me especializaba en sensaciones fugaces para una clientela de élite aburrida de la vida sintética. El eco del primer sorbo de café real en una mañana fría. La punzada de adrenalina al saltar de un acantilado. La calidez de un abrazo sincero. Usando mi resonador sináptico, podía sintonizar las huellas que las emociones fuertes dejaban en el mundo físico, los ecos. Capturarlas en un cristal de datos y venderlas. Un negocio limpio. Si ignorabas la moralidad del asunto, aquella noche, mi regla principal se hizo añicos. La puerta se deslizó y entró un hombre corpulento con un abrigo que valía más que mi taller entero. Detrás de él, dos guardaespaldas movieron a una mujer joven y la sentaron en la silla de cliente. Tenía el pelo oscuro, la piel pálida y unos ojos grises que no miraban nada. Estaban vacíos. No tristes, ni asustados. Vacíos. Se llama Elara, dijo el hombre. Su voz era grava. Le han robado todo. Activé mi escáner de diagnóstico. Un arco de luz azul que barrió su cabeza. Los datos fluyeron en mi retina. Ondas cerebrales planas, actividad límbica casi nula. Físicamente, estaba perfecta. Mentalmente, era un lienzo en blanco. ¿Qué le han quitado exactamente?, pregunté, aunque un terror frío ya se arrastraba por mi espina dorsal. Su ecomatriz. Su núcleo, respondió el hombre, apretando la mandíbula. ¿Quién era? El recuerdo de su madre, su primer beso, el sonido de su propia risa. Todo lo que la hacía ser Elara ha desaparecido. Es una cáscara. Quiero que lo recuperes. Esto era lo que más temía. El robo de una ecomatriz era una leyenda urbana, un cuento para asustar a los ladrones novatos, un acto de una depravación inimaginable. Robar una sensación era hurto. Robar una identidad era asesinar el alma. Mi trabajo no es este, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No hago recuperaciones de núcleo. Es imposible y es un suicidio. Vayan a la Corp Policía. La Corp Policía pondrá su caso en una cola durante 6 meses y luego la declarará psicológicamente irrecuperable, replicó él, deslizando una barra de crédito sobre la mesa. La cifra que parpadeó en su superficie hizo que se me secara la boca. Era suficiente para irme de Neovélez y no volver a ver la lluvia nunca más. Pero no fue el dinero, fue la mirada de Elara. En la vacuidad de sus ojos vi un abismo, y por un instante me recordó al vacío que yo mismo intentaba llenar cada día con los ecos robados de otros. Hay algo que debes saber, dije, empujando la barra de crédito de vuelta. Quien quiera que haya hecho esto, no es un simple ladrón. Para borrar una ecomatriz, no puedes simplemente robarlo. Tienes que devorarlo, aniquilarlo. Miré al hombre. No voy a cazar a un ladrón, voy a cazar a un monstruo. Y si lo encuentro, no puedo garantizar que el eco de su hija sea recuperable. El hombre asintió. Hazlo. Me quedé a solas con Elara. El silencio en la habitación era profundo, pesado. Era la primera vez que un cliente no podía decirme qué había perdido. 2. Rastros en la lluvia. Para encontrar un eco robado, no buscas el eco en sí, sino su ausencia. Un vacío con la forma exacta del recuerdo. Calibré mi resonador a su firma biológica y me sumergí en la estática de Neovélez. Buscar el ecomatriz de Elara era como intentar encontrar una canción específica en medio de un huracán de ruido blanco. Pasé 2 días siguiendo el rastro negativo, un hilo de nada que serpenteaba por la ciudad. No era un ladrón normal. Los ladrones dejan huellas, fallos de energía, fluctuaciones. Este rastro era limpio, quirúrgico. El eco no había sido extraído, había sido desintegrado, consumido en el acto. Esto confirmaba mis peores miedos. En los círculos más oscuros de mi profesión, se hablaba de una entidad, un mito. Lo llamaban el silencio. Un ladrón que no coleccionaba ecos, sino que se alimentaba de ellos, dejando tras de sí solo el olvido. Nunca había creído en su existencia. Hasta ahora. El rastro me llevó a los sectores hundidos, a un viejo observatorio abandonado en la cima de la Torre Kepler,
un esqueleto de metal que arañaba el cielo perpetuamente nublado. Era un lugar extraño para un ataque. Los ecos son más fuertes en lugares de gran carga emocional. ¿Qué significaba este lugar para Elara? Mientras ascendía en el elevador de carga, la sensación de vacío se intensificaba. Podía sentirlo. Cientos de ecos débiles y moribundos flotando en el aire, como cenizas de una biblioteca quemada. El silencio no solo se había llevado a Elara. Este lugar era su nido. La cúpula del observatorio estaba abierta, dejando que la lluvia ácida cayera sobre un enorme telescopio oxidado. Y allí, de pie junto a él, había una figura. No era un monstruo. Era un hombre, demacrado y pálido, con un arnés de cables y cristales de datos conectado a su cabeza. Los cristales brillaban débilmente con la luz de los ecos que estaba digiriendo. «Otro ladrón», dijo el hombre. Su voz un susurro rasposo. «Vienes a robar lo que es mío. Pero aquí no hay nada para ti. Solo el final del ruido». Se giró y vi sus ojos. Eran pozos de pura oscuridad, pero detrás de ellos reconocí el tormento de un adicto. «Devuélvele su ecomatriz», ordené, activando mi propia cronoancla, un dispositivo en mi muñeca que me permitía estabilizar y defenderme en el plano de los ecos. El silencio sonrió, una mueca terrible. «No lo entiendes. No puedo. Una vez que un eco es consumido, se convierte en parte de mí, en silencio. Pero puedo darte un regalo. Puedo darte la paz que buscas. Puedo borrar tu dolor». Y entonces atacó. 3. La Sinfonía del Dolor. No fue un ataque físico. Fue una invasión. Sentí una presencia helada en mi mente, hurgando, buscando mis cimientos, mi propio eco matriz. Buscaba mi dolor. Imágenes inundaron mi visión. Mi hermano, Leo, sonriendo antes de su último descenso en las minas de Helio 3. El comunicador crepitando. El silencio que vino después. El eco de mi propio grito de angustia. El recuerdo que me había empujado a este mundo oscuro, intentando revivir ecos ajenos para no tener que sentir el mío. El silencio tiró de ese recuerdo, intentando arrancarlo, devorarlo y deshacerme. El dolor fue insoportable. Una agonía que me hizo caer de rodillas. Mi cronoancla chispeó, sobrecargada. «Tu dolor es exquisito», susurró el silencio en mi mente. Tantos años, tan puro. Estaba perdiendo, pero mientras se deleitaba con mi agonía, me di cuenta de su error. Estaba tan concentrado en consumir mi dolor que se había abierto por completo. Podía sentirlo, su propia mente, un mosaico caótico de miles de vidas robadas, todas gritando en un torbellino silencioso. Y en el centro, encontré su eco matriz original. Era un científico, Aris, uno de los pioneros de la tecnología de ecos. Había intentado preservar el eco de su esposa moribunda, pero falló. El eco se desvaneció. La pérdida lo volvió loco. Creyó que si consumía suficientes ecos ajenos, podría llenar el vacío que ella dejó, podría acallar el recuerdo de su fracaso, pero nunca era suficiente. Con mis últimas fuerzas, no luché. Hice lo contrario. Dejé de resistirme y le ofrecí mi recuerdo más doloroso. No solo la memoria de la muerte de Leo, sino todo lo que la rodeaba. Nuestra infancia, nuestras promesas, la culpa aplastante que sentía por no haberle detenido. Le di todo mi dolor, crudo y sin filtrar. Para un ser que se alimentaba de ecos, era como intentar beber de una boca de incendios. La sinfonía de mi dolor, tan cuidadosamente reprimida durante años, lo inundó. Gritó, un sonido que era a la vez psíquico y real. Los cristales de su arnés se agrietaron y estallaron en una cascada de luz. Los ecos robados, liberados de su prisión, salieron disparados en todas direcciones, un torrente de vidas y momentos. En medio de ese caos de luz y sonido, vi uno que brillaba con más fuerza. Una joven riendo bajo un árbol de jacaranda, el beso torpe de un adolescente, las lágrimas de una despedida en una estación de tren. Elara. Activé mi resonador, extendiendo una red de energía. Con una concentración que casi me desgarra, atrapé el ecomatriz de Elara justo antes de que se disipara para siempre. 4. El eco devuelto. Aris yacía en el suelo, inconsciente, el arnés destrozado. Ya no era el silencio. Era solo un hombre roto, ahogado en los ecos que había liberado. Lo dejé a la lluvia y a la inevitable llegada de la corpolicía. Volví a mi taller. Elara seguía en la silla, tan vacía como la había dejado.
sostuve el cristal que contenía su alma. El proceso de devolución era delicado, íntimo. Coloqué el resonador en su sien y en lugar de extraer, proyecté. No fue instantáneo. Fue como el amanecer. Primero, un parpadeo en sus ojos grises. Luego, un temblor en sus labios. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Y entonces, respiró hondo. Un suspiro tembloroso, como alguien que sale a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Me miró, pero esta vez no estaba vacía. Había confusión, miedo, pero había alguien ahí. ¿Quién? Susurró. Su primera palabra. Te llamas Elara, le dije suavemente. Bienvenida de nuevo. Su padre pagó el resto de la suma sin hacer preguntas. Nunca volví a saber de ellos. A veces, por la noche, miro la lluvia ácida de Neoveles y pienso en ella. Sé que nunca volverá a ser la misma. Un eco devuelto nunca es tan perfecto como el original. Siempre hay cicatrices. Pero yo también había cambiado. Había afrontado mi propio dolor y lo había usado como un arma. Ya no sentía la necesidad de llenar mi vacío con las sensaciones de otros. Mi taller sigue abierto, pero mis contratos son diferentes ahora. Ya no soy solo un ladrón. A veces, muy de vez en cuando, devuelvo lo que ha sido robado. En una ciudad que se alimenta de lo falso, me he convertido, muy a mi pesar, en un restaurador de verdades. Y en la incesante lluvia de Neoveles, es lo más parecido a la redención que un hombre como yo puede encontrar.